Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Voltea con el que tienes a uno y pregúntale, ¿cómo estás? Si te dice que bien, dile entonces ponte a escuchar la palabra. Si te dice que mal, pues dile entonces ponte a escuchar la palabra. De una u otra manera vamos a escuchar la palabra. ¿Cuántos están preparados? ¿Sí? Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo, por este nuevo día que nos permite pasar el Señor. Hoy es inicio de semana. ¿Cuántos sabían esto? Saben que la semana no inicia el lunes, ¿verdad? Inicia el domingo. Y qué hermoso venir a escuchar la palabra del Señor y dar las primicias de nuestra vida, de nuestro tiempo. Abra su Biblia, por favor, Romanos capítulo 13. Hoy es el último tema, mis hermanos, de la serie Una nueva criatura. Pudiéramos seguir con muchos otros, pero bueno, sabemos que el Señor todavía tiene muchas cosas que enseñarnos. Y lo que faltó de esta serie, pues ya investíguelo por su cuenta. Póngase a leer la Biblia, póngase a escudriñarla y pregúntele al Señor qué es lo que quiere enseñarle. ¿De acuerdo? Es el tema número 19 de esta serie. Y como lo comenté en otras ocasiones, iba a ser un tema individual. Iba a ser un solo tema, después 4 y se convirtieron en 19. Pero bueno, este es el último tema y le he titulado Trabajando en la vida espiritual. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy, o lo que vamos a tratar. Vamos a leer Romanos 13 del versículo 10 al versículo 14 y posteriormente oramos, ¿de acuerdo? Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Padre, gracias por traernos hasta este lugar para escuchar tu voz a través de tu palabra. Gracias porque sé que tienes control de todas las cosas y nuestros corazones están desnudos delante de ti. Tú sabes lo que vivimos en el día a día, con lo que despertamos, con lo que nos acostamos. Tú lo sabes todo y tú quieres producir en nosotros vida. Esa vida abundante que viene por tu presencia, por la morada de tu Espíritu Santo en nosotros. Te pido que tomes control de este tiempo y que tu palabra produzca ese fruto abundante que tú quieres ver en cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, pedimos de tu ayuda. Sé tú nuestro ayudador en esta tarde, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos recuerde toda la verdad de tu palabra. Y que nosotros estemos atentos, disponiendo nuestra voluntad, nuestros sentidos, para poder escuchar tu dulce y hermosa voz, que quiere cambiarnos, que quiere darnos herencia juntamente contigo. Gracias, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice mi vida y dame la gracia también para exponer adecuadamente tu verdad, con misericordia, sabiendo que es la forma en la cual tú obras, tú corriges lo deficiente, afirmas y enseñas acerca de tu reino. Padre, gracias, ponemos este tiempo en tus manos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Trabajando en la vida espiritual es el tema que vamos a tratar, último tema. Y pues la pregunta obligada es, ¿qué tanto estás trabajando en tu vida espiritual? ¿Qué tanto estás trabajando? ¿Qué tanto te estás esforzando en tu vida espiritual? A veces damos muy poca importancia a lo espiritual y demasiada importancia a lo natural y pasajero. Lo hemos hablado anteriormente, esto no debe de ser así. La vida cristiana, tenemos que recordar, mis hermanos, que es como una carrera. Así es comparada en la palabra de Dios, como una carrera en donde se requiere esfuerzo, se requiere paciencia, se requiere perseverancia, con el fin de terminar la carrera que tenemos por delante, esta carrera maratónica
No es una carrera corta, es una carrera larga, pero necesitamos de todas estas cosas: esfuerzo, paciencia, perseverancia. Y también es una carrera, mis hermanos, en la cual se debe de participar de manera legítima, es decir, siguiendo las reglas establecidas, en este caso, por Dios a través de su palabra, la cual nos marca todas aquellas cosas concernientes con la nueva vida que nosotros hemos recibido de parte de Dios, es decir, la vida en el reino de los cielos, la vida gobernada por Cristo Jesús. Ahora, en esta carrera, hermanos, es muy fácil desanimarnos. ¿Cuántos se han desanimado alguna vez en su vida cristiana? En el mundo yo sé que andaba en depresiones, pero en la vida cristiana a veces nos encontramos con circunstancias que nos desaniman. Es muy fácil desanimarnos. También es fácil perder el camino, tratar de acortar también el camino, es decir, hacer trampa. Muchos hacen trampa en la vida cristiana o pretenden hacer trampa. También es fácil caer fatigados y muchas otras cosas prácticas que no convienen a la vida del cristiano. Todas estas cosas pasan cuando no nos preparamos en el día a día para enfrentar los retos que se nos presentan. Recuerde que el Señor Jesucristo nos dio una instrucción, y la instrucción es muy clara. No se afanen por el día de mañana, por qué comerán, por qué beberán. Cada día trae su propio afán. Mejor preocúpense por buscar cada día el reino de los cielos. Cuando nosotros no nos preparamos en el día a día para enfrentar lo que vamos a enfrentar en esta carrera que tenemos por delante, los retos que se nos presentan, pues es muy fácil que caigamos en todas estas cosas: desánimos, cansancio, agotamiento, que también nos desanimemos y hagamos trampa o querramos hacer trampa en la vida cristiana. Pero ante esta carrera de la vida cristiana tenemos que reconocer algo, hermanos. En la vida cristiana, en esta carrera, tenemos al mejor entrenador. ¿Sabe quién es nuestro entrenador? El Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo. Él es el mejor entrenador porque Él nos prepara para que vivamos la vida cristiana, para que corramos la carrera de manera legítima, y nos provee de todos los recursos necesarios para terminar honrosamente y no de manera fraudulenta. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado del famoso maratón que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York? Un maratón de 42 kilómetros. Es un maratón donde se inscriben aproximadamente 250,000 personas, pero solamente hay cupo para 50,000. Entonces es un maratón enorme. Pero en este maratón hubo ciertos participantes que hicieron trampa, que pretendieron haber corrido este maratón legítimamente y fueron encontrados como tramposos. Por ejemplo, hubo un caso de una mujer que ganó en el grupo de entre los 70 y 74 años de edad en el 2017. Se dice que esta corredora, que supuestamente tenía 70 años de edad, a medio camino cambió su dorsal, es decir, su número, el número que le ponen en el pecho, lo cambió con una jovencita para que le ayudara a correr el maratón. Y ya casi llegando lo volvió a cambiar. Las cámaras captaron un trayecto del maratón en donde la que estaba corriendo con su número no era ella. Era una persona joven que no correspondía a este grupo de entre los 70 y 74. Consiguió un tiempo impresionante para tratarse de ese grupo de personas entre los 70 y 74 años de edad. Y así ganó, pero fue encontrada fraudulenta. ¿Y qué cree que pasó? Pues la descalificaron, ¿verdad? Hay otro caso de un hombre, de una persona llamada Rosy Ruiz, que en 1980 también corrió un maratón y batió el récord del mundo en su categoría, una categoría femenina, y puso una marca extraordinaria en cuanto al tiempo. Pero se dieron cuenta
que cuando llegó a la meta no presentaba los signos de cansancio que un maratón tan grande pues produce. No se veía fatigada lo suficiente y comenzaron a indagar y a hacer investigaciones. Bueno, la investigación se llegó a la conclusión de que esta mujer llamada Rosy Ruiz tomó el metro y avanzó varios kilómetros en el metro. Fue descalificada y se hizo internacionalmente famosa por haber conseguido un récord mundial con un billete del tren ligero. Imagínense. Pero hay otra historia también de un político llamado Roberto Madrazo. ¿Cuántos lo conocen? Este hombre también consiguió la victoria en el maratón de Berlín en la categoría de mayores de 55 años. Pero fue descalificado posteriormente porque había recorrido varios kilómetros cómodamente en coche. Lo fotografiaron atravesando sonriente la línea de la meta, pero también tenían las grabaciones de cómo él iba sentado cómodamente en su carro y pretendió ganar la victoria en un carro, en un maratón. Hay un comentario sobre esta nota que dice que la bonita experiencia de ser partícipe en una carrera tan reconocida como esta, el duro entrenamiento y el esfuerzo que conlleva terminarla, no debe de quedar contaminado por la tentación de la picaresca deportiva. Imagínese, mi hermano, si le dan tanta importancia a un maratón para que se corra legítimamente, de manera que muchos concuerdan en que no se debe de contaminar con prácticas fraudulentas, ¿cuánto más la vida cristiana debería de participar de las mismas cosas? No podemos hacer trampa. La vida cristiana, mis hermanos, es algo más que una simple carrera maratónica. Es comparada, es un símil, pero no es una carrera maratónica, es algo más. No es simplemente un hecho que ocurre en un día o en un par de días, en la que terminamos y ganamos una medalla, un reconocimiento, o como dijo el apóstol Pablo, una corona corruptible, sino que es la más grande e importante decisión de nuestras vidas. Eso es la vida cristiana, en donde según cómo vivamos, se determinará la realidad de nuestra nueva vida en Cristo. Se determinará la realidad de nuestra nueva naturaleza o de que verdaderamente somos nuevas criaturas. No es una simple carrera de maratón, es la decisión más importante de nuestras vidas y es necesario que la tomemos muy en serio. En la vida cristiana nadie puede tomar nuestro lugar para correr por nosotros, como lo hizo aquella mujer del primer ejemplo. No le puedes pasar tu número a otro para que avance en tu vida espiritual, para que se desarrolle el fruto en tu vida. En la vida cristiana no se puede hacer eso. Tampoco podemos tomar el metro para ir más rápido, para avanzar en nuestro carácter, para crecer en el conocimiento, no. Tampoco podemos ir en carro para ir cómodamente y aún así obtener la victoria. Porque el Señor, mis hermanos, ya ha determinado la manera en la cual podemos y debemos de vivir la vida cristiana. Nos ha dado su palabra, nos ha dado sus mandamientos, nos ha dado sus estatutos y decretos, con el fin de que los vivamos. No los dio simplemente como una opción para ver si lo queríamos seguir o no, y aún así poder entrar al reino de los cielos, o aún así poder llamarnos cristianos. No, los dio con el fin de que vivamos la palabra. Nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha hecho seres libres, con un nuevo corazón, con una nueva mente, con un nuevo espíritu, y nos ha dado también su Espíritu Santo. Es decir, imagínense su presencia 24/7 en nosotros, mi hermano. Usted tiene la presencia del Señor 24 horas al día durante los 7 días de la semana. ¿No cree que es asombroso esto?
Y nos ha dado todas estas cosas a fin de que tengamos la capacidad de hacer las cosas bien. Dile al que tienes a un lado, haz las cosas bien. Tienes que hacer las cosas bien. El Señor para eso nos dio todo, nos proveyó de todas las cosas. No puede ser posible que el cristiano, teniendo todas estas cosas, un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu, el Espíritu de Dios 24/7, se empeñe en hacer las cosas mal. No se puede hacer eso. No tenemos que buscar atajos queriendo establecer nuestras propias reglas. No, mis hermanos, en 1 Corintios 9:24-27, el apóstol Pablo nos dice: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Y luego les dice a los cristianos en Corinto: corran de tal manera que lo obtengan, porque todo aquel que lucha de todo se abstiene, de toda práctica inmoral, de toda práctica ilegítima. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible se esfuerzan por obtener lo pasajero, pero nosotros nos esforzamos y luchamos legítimamente para obtener lo incorruptible, lo que es eterno. Así que yo, dijo el apóstol Pablo, de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta es la misma forma en la que nosotros debemos de caminar. No queriendo correr o caminar la vida cristiana de una manera ilegítima, estableciendo mis propias reglas bajo mis propios pensamientos. Entonces, ¿para qué Dios te dio una nueva naturaleza? Entonces, ¿para qué Dios cambió tu corazón de piedra y lo puso de carne? Entonces, ¿para qué Dios te dio una nueva forma de pensar, su Espíritu Santo y su palabra? ¿Para que sigas pensando de una manera autónoma? No, mi hermano, para que nos apeguemos a la palabra de Dios y en su palabra encontremos cómo es la manera en la que debemos de vivir, cómo es que debemos de conducirnos. La iglesia en Roma debía entender esto. Debía entender que había un trabajo que hacer en la vida cristiana y que debíamos hacerlo bien, que debíamos de vivir la vida cristiana bien. Pero también nosotros ahora debemos de entender lo importante que es que estemos viviendo adecuadamente nuestra nueva vida en Cristo. No viviendo el cristianismo como un pasatiempo. No es un pasatiempo. La vida cristiana no es un pasatiempo, no es tampoco una disciplina en donde si quieres te inscribes y cuando ya no quieras la dejas de asistir o simplemente te sales y ya no avisas y no pasa nada. Tampoco la vida cristiana es eso, sino que estamos hablando, mis hermanos, de la vida eterna. Un día te vas a morir. ¿Cuántos están conscientes de esto? ¿A quién se le enchinó el cuero? Un día nos vamos a morir. Es la realidad, y lo que estamos tratando en la palabra de Dios es verdadera vida, mis hermanos. Es verdadera vida, es la vida eterna. No podemos pensar que es una disciplina en donde yo pongo mis propias reglas, donde puedo burlar el sistema. No se vive de esa manera en Cristo. Nuestro destino después de la muerte, de eso estamos hablando, según, escúchame bien, la seriedad que le demos al sacrificio del Señor Jesucristo. Porque la vida cristiana tiene que ver con esto, tiene que ver con qué tanta seriedad le damos a Cristo Jesús y a su sacrificio. ¿Qué tan en serio lo estamos tomando? Porque depende de esto que vamos a trabajar en nuestra vida espiritual, o en su defecto vas a querer hacer trampa. Querer hacer trampa en la vida cristiana es pretender hacer prácticas de cristiano delante de los hombres, pero en tu corazón no tener una dependencia, una inclinación, una rendición a Dios. Venir con tu Biblia bajo el brazo aquí a la iglesia,
pero en tu casa ni leerla. Querer ayudar a otros, pero en tu casa no levantar ni un plato. Eso es querer hacer trampa. Eso es querer hacer fraude en la vida cristiana, ser candil de la calle y oscuridad de tu casa. Y en la vida cristiana, el Señor se da cuenta de todas las cosas. ¿Cuántos saben esto? Allá hay cámaras en el cielo que te están grabando a ver si vas en coche, o a ver si alguien está corriendo por ti, o si tomaste el tren. Pero en el subterráneo no hay señal. No importa, el Señor sí tiene. Y el Señor está viendo todas las cosas, mis hermanos. Y tenemos que trabajar en la vida espiritual. Tenemos que tomar en serio el sacrificio de Cristo Jesús y manifestar que verdaderamente hemos obtenido de Dios todas estas cosas, una nueva naturaleza y todo lo que con ello conlleva. Tenemos que trabajar, mis hermanos, para vivir la vida cristiana. Principalmente, dice Romanos capítulo 13, versículo 10, en el fundamento del amor. Y dale otra vez con el amor, ¿no? Después de que Pablo nos habla de distintas responsabilidades como cristianos, aquellas responsabilidades que tenemos que vivir, aquellas prácticas extraordinarias de las que ya hablamos, de la sujeción a la autoridad, que también habla el contexto del pasaje, resume todas ellas a la práctica genuina del amor. Porque todos los mandamientos en esta sola palabra se resume. A la práctica del amor. Como que estaba obsesionado el apóstol Pablo con el amor, ¿verdad? Ya lo había tocado en el capítulo 12. Ahora lo vuelve a sacar a la luz casi a la conclusión de sus palabras. Vuelve a tocar el tema del amor, algo ya tocado con anterioridad. Pero mis hermanos, ¿qué es necesario? Porque la vida cristiana se envuelve completamente del amor de Dios. Cada circunstancia de nuestras vidas tiene que ir envuelta en el amor. Es el resumen de la ley. Es el resumen de lo que Dios demanda de ti. Pero si todavía no entiendes el concepto del amor, que ya lo vimos en enseñanzas pasadas, todo lo que hagas va a carecer de esta esencia tan preciosa que ha sido derramada de parte de Dios para con nosotros. El amor, dice el apóstol Pablo, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por lo tanto, tenemos que trabajar para que en esta vida cristiana que Dios nos ha dado, en esta vida cristiana que estamos llevando, el amor sea siempre nuestro fundamento. Y si no has entendido lo que es el amor, repite las enseñanzas anteriores en donde definimos claramente que el amor no era lo romántico que siempre pensamos que es. El amor es y debe de ser el fundamento de la vida cristiana. Es decir, que toda acción, todo pensamiento y toda palabra debe de ir impregnado de esta esencia de Dios que ahora ha sido derramada a todos los que creemos en Él por su Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora yo pregunto, ¿ustedes creen que sea difícil vivir de esta manera? Pregunto. ¿No saben? Entonces les va muy bien en la vida cristiana, ¿verdad? Nadie tiene luchas. Claro que es difícil, mis hermanos. Que todas tus acciones, que todos tus pensamientos y todas tus palabras vayan envueltos por el amor de Dios. Qué cosa tan más complicada. Es completamente difícil. Por eso hay que trabajar. Si no fuera difícil, no se necesitaría trabajar en la vida cristiana. El mundo quiere hacerte pensar que el cristianismo es muy fácil. Es más, para ser cristiano no se necesita el Espíritu Santo. Para ser cristiano no se necesita un corazón de carne. Eso es lo que te hace pensar el mundo. No se necesita un espíritu nuevo. Es más, para ser cristiano no se necesita la palabra de Dios. Pero la realidad es otra. La realidad es que Dios nos ha dado todas estas cosas con el fin de que seamos capaces de ser cristianos.
Que seamos capaces de dar testimonio con todo lo que hacemos, pensamos y decimos. Es difícil, mis hermanos, que nuestra vida esté impregnada del amor de Dios. Es algo muy complicado, y el que no trabaja para que esto sea posible no está reflejando en lo absoluto la vida cristiana que la palabra de Dios quiere producir en cada uno de los hijos de Dios. Porque todos pensamos cosas malas, hablamos cosas malas y hacemos cosas malas. ¿O hay alguno aquí que no lo haga? Levante su mano para tocar el borde de su manto. Ay, ¿a poco no piensas cosas malas? Todos pensamos cosas malas. Pero fíjese que esta debilidad muchos la han tomado como pretexto para seguir pensando cosas malas. Más allá de entender que porque pensamos cosas malas es necesario trabajar. Por eso la palabra de Dios nos dice: cambien su manera de pensar. Si no pensáramos cosas malas, todos estos pasajes que nos hablan de cambiar nuestra mente o nuestra forma de pensar no estarían escritos. Por eso se nos exhorta a que trabajemos, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. También el apóstol Pablo en Filipenses 4:8 nos dice: todo lo que es justo, todo lo que es bueno, todo lo que es amable, todo lo que hay virtud alguna, en eso piensen. Se nos dice en muchos pasajes que renovemos nuestra manera de pensar. Lo mismo pasa con nuestra manera de hablar. Como el cristiano está acostumbrado a hablar cosas malas, piensa que el cristianismo o en el cristianismo se puede hablar cosas malas. Se puede maldecir, se puede decir groserías, se puede decir chismes. Y la realidad es que no. Necesitamos trabajar también para cambiar nuestra manera de hablar. Por eso nos dice la palabra que tenemos que hablar lo que es bueno, lo que es necesario para edificación, no lo que nosotros creemos que es bonito o bueno. Por ahí estaba una hermana que decía que ella podía decir groserías porque era madura en Cristo. Bueno, no sé si sea hermana, pero una persona que decía que ella decía groserías porque era muy madura. Y los que no entendían y que se asustaban de sus groserías era porque eran niños, bebés en Cristo. ¿Cuántos bebés en Cristo hay aquí? Nos asustamos de las maldiciones, ¿no? También hacemos cosas malas, por eso Dios nos demanda que día a día tomemos nuestra cruz, nos neguemos y que vayamos delante de Él abiertamente y sinceramente en arrepentimiento. Todos los días. El Señor dijo: toma tu cruz cada día, niégate a ti mismo. Porque todos los días estamos expuestos a hacer cosas malas. Por eso tiene que haber sinceridad en nuestro corazón para ir delante de Él confiadamente, poner nuestro corazón en sus manos y pedirle que nos lave, que nos limpie de toda nuestra maldad. Todos los días hasta que Cristo venga. Pero cuando no entendemos estas cosas y no trabajamos para que nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar sea envuelta en el amor de Dios, caemos en una monotonía que pensamos que la vida cristiana es permisiva en todas estas cosas que el mundo aprueba, cuando la realidad es que no. El problema, hermanos, está en que somos muy confiados. Somos demasiado confiados y no trabajamos para cambiar estas cosas. Las ignoramos y nos olvidamos que la vida cristiana es una lucha continua por manifestar la realidad del reino de Dios aquí en la tierra, a fin de que otros quieran, repite conmigo, quieran. Tu vida está puesta para que otros quieran acercarse a Dios. Sí, es cierto, no todos van a querer, pero por lo menos uno, por lo menos tu esposa o tu esposo, por lo menos tus hijos deben de querer acercarse a Dios, porque manifiestas el reino de Dios en tu vida, porque manifiestas el amor de Dios
que envuelve todo lo que piensas, todo lo que haces, todo lo que dices. Por lo menos debe de haber un frutillo en tu vida. Una persona a la cual, por medio de tu realidad cristiana, se acerque a Cristo Jesús. Que otros quieran entrar a este reino. Pero la cuestión está en que ahora ya nadie quiere ser cristiano. Un cristiano bíblico nadie quiere ser. Todos quieren ser cristianos, pero no bíblicos. Quieren ser cristianos conforme a su razonamiento y conforme a su corazón. Y tú muestras la palabra de Dios, porque de aquí surge el término cristiano, de la palabra, y comienzas a exponer la palabra de Dios, y el cristiano que la Escritura nos muestra es demasiado ofensivo para los cristianos de hoy, los cristianos siglo XXI. Nadie quiere ser cristiano. Quieren ser cristianos pero sin Cristo. Es como querer ir al cielo pero que Dios no esté ahí. Esto no puede ser posible. En la vida cristiana se trabaja porque Dios sea el que gobierne todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Y si no estamos trabajando por ello, estamos siendo demasiados confiados. Como aquellos hombres que se confiaron y que cuando llegó el Señor, cerró la puerta y comenzaron a gritar: ¡ábrenos! Y se asoma el Señor por la ventana y le dice: ¿qué hubo? No sé de dónde son. No los conozco. Pero se confiaron porque andaba entre las plazas, porque lo habían visto, porque habían escuchado su enseñanza, porque habían recitado Romanos 8:28, que es el pasaje que más nos gusta a todos los cristianos. Demasiado confiados. No se trabaja por mantener el amor en nuestra vida diaria. No trabajamos por eso, mis hermanos. Pero todo lo que Dios hizo en ti y en mí fue con el propósito de que fuéramos capaces de hacerlo. Es como si te pagaran los estudios para que trabajaras y terminas de flojo en tu casa. Imagínate, tus padres se esforzaron, se cansaron, se acabaron completamente, se quedaron calvos por pagarte los estudios y estás de flojo en tu casa. ¿Ustedes creen que está bien? Es como si Dios hubiera muerto en una cruz y a través de su sacrificio obtenemos perdón de pecados, reconciliación con el Padre, una nueva naturaleza, el Espíritu Santo, y no trabajamos por lo que Dios nos demanda que trabajemos. Qué impresionante, ¿no? Bueno, esto es una realidad hoy en día en los cristianos o en los pseudocristianos. Son demasiado confiados. Demasiado confiados. No se trabaja por mantener el amor en nuestra vida diaria, mostrar aquel sacrificio a favor de alguien más. Sacrificio a favor de alguien más. Ese deseo de hacerles bien a nuestros hermanos. Ese deseo de dar más allá, de querer recibir. Dar mejor, más, es mejor que recibir, dijo el Señor, pero esto no se aplica en nuestra vida en muchas ocasiones. No nos gusta dar. Nos gozamos más con recibir. ¿Qué te daría más gusto? ¿Recibir un boleto de avión todo pagado con un hotel a Cancún o dar ese boleto de avión y ese hotel y esa estancia? Cierro mi Biblia y me voy. Es la realidad, hermano. Nos gusta más recibir que dar. La vida cristiana no es así. Está bien, no siempre tenemos la oportunidad de dar, pero tenemos que procurarla. Y en la medida posible tenemos que darnos. No estar buscando recibir. Esa vida que deja las excusas y las supuestas justificaciones. Esas justificaciones bíblicas que te llevan a decir: es que hay un orden de prioridades y primero está mi familia. Y por eso no le das a nadie más. Ni tiempo, ni esfuerzo, ni dinero. Es que es prioridades, hermano. Ahí está mi familia primero. Pero ¿no pensaban así los fariseos y escribas? ¿No llegaron a justificarse con este mismo pretexto? Diciendo: primero está Dios.
Y porque primero está Dios, ya no le daban a sus padres y no dejaban que nadie apoyara a sus papás. Nomás llegaba alguien y le decía: oiga, sacerdote Caifás, fíjese que tengo el deseo de dar algo a Dios, ya, pero mi papá también tiene. No, si te sentiste en tu corazón darlo a Dios, dalo a Dios. Tus padres, el Señor tiene cuidado de ellos. Es lo que el Señor les reprochó ahí en Mateo 7. Solamente falta con que alguien diga: es corbán lo que tengo, y inmediatamente ya no les dejan darle nada a sus papás. Así invalidan el mandamiento de Dios por sus tradiciones. O aquel sacerdote o aquel levita que hicieron lo mismo con aquel hombre herido y necesitado en la parábola del buen samaritano. Por su orden de prioridades dejaron de manifestar el amor de Dios. No, es que tengo servicio, no puedo. Es que tengo que servir, es que tengo que hacer esto. Y se autojustificaban. Si queremos vivir la vida cristiana, hermanos, no despeguemos el amor de nuestro ser. No despeguemos el amor de nuestra vida. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho tiene que ser por amor a Dios, por amor a Cristo, y todo eso debe ir impregnado. Todo lo que somos, tenemos que trabajar para que el amor sea nuestro fundamento. Y no solamente eso, también tenemos que trabajar en nuestra vida espiritual para conocer los tiempos y también para despertar a la realidad de lo que estamos viviendo. Ahí en Romanos capítulo 13, versículo 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarse del sueño. Es hora de despertar, hermanos. No es hora de estar dormidos. Tiene doble propósito aquí en la congregación y en tu vida diaria. Es hora ya de levantarnos del sueño. Tenemos que trabajar para conocer los tiempos y despertar a la realidad. Tenemos que entender y conocer los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y entender, mis hermanos, algo que es impresionante y es una verdad que nadie puede quitar. Cristo viene pronto. Eso es una verdad. Cristo viene pronto. Muchos lo saben intelectualmente, porque sus vidas pareciera que no lo saben. ¿Cuántos están preparados para morir el día de hoy? Parece que todo lo que hacemos ignora lo que está pasando alrededor nuestro. No tenemos que ignorar lo que está pasando. No tenemos que vivir como si nada aconteciera. El amor, mis hermanos, debe de manifestarse a causa de los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos difíciles y muchos están en el sueño, en el quinto sueño. Y pasa un año y volteas con Dios y le dices: 5 minutitos más, Señor. Y esos 5 minutitos se volvieron 5 años. Y volvió a sonar el despertador y le volviste a picar para quedarte dormido otra vez. ¿Sí o no? Espiritualmente hablando. Y ya pasaron otros 2, 3 años en la misma condición, hermanos. Están en el sueño. Tenemos que trabajar, dice la Escritura, conociendo el tiempo. ¿Cuál tiempo, mis hermanos? Esta palabra tiempo es la palabra kairos, que habla de ocasión o el momento preciso. El momento preciso en el que estás tú aquí. El momento preciso de los tiempos que estás viviendo, de esta generación, en el día a día. Es decir, el que estamos viviendo, la forma en la que está viviendo el mundo. Y no solamente eso, mis hermanos, sino la forma de vida que nosotros a nivel personal estamos llevando, sin descuidar lo que el mundo está implantando, lo que el mundo quiere implantar. Necesitamos conocer estos tiempos. Si te confías y los ignoras, posiblemente llegue el tiempo en el que el Señor diga: no te conozco. Porque el Señor no te hizo nueva criatura para que lo ignores. El Señor te hizo nueva criatura para que trabajes, mi hermano.
Todos los días hasta el fin del mundo, de la misma forma en la que Cristo Jesús está contigo. Todos los días hasta el fin del mundo. Necesitamos conocer, y esta palabra conocer habla de comprender el significado de algo, entender la forma de vida que estamos llevando, los peligros en los cuales estamos caminando. Comprender lo que el mundo quiere producir en tu vida y también conocer lo que Cristo quiere darte. El Señor dijo en cuanto a estas cosas: el ladrón no vino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Lo conoces verdaderamente? ¿Conoces esto que el Señor quiere darte? ¿Estás trabajando por ello? También esta palabra habla de percibir, es decir, las tentaciones. Muchos le llegan las tentaciones y se dan cuenta cuando ya cometieron el pecado. No lo perciben en la primera instancia. O se hacen. Pero habla de percibir. Dice la Escritura, tenemos que conocer los tiempos. Tenemos que percibir los momentos que estamos viviendo. Si eres alcohólico y estás en un lugar donde hay mucho alcohol, tienes que percibir que vas a terminar cayendo. Mejor vete de ahí. Si tuviste problemas con la pornografía y se te comienza a abrir en la computadora cosas, pues trabaja en ello, mi hermano, vas a terminar cayendo. Lo mismo con cualquier otra tentación. Tienes que percibir las tentaciones. También tienes que percibir las pruebas, aquellas que el Señor permite para que tú salgas aprobado. Tienes que conocer el tiempo que estás viviendo. Tienes que conocer a plenitud cuál es tu manera de vivir. Es decir, tienes que estar enterado de cuáles son tus debilidades, cuáles son las virtudes que has desarrollado. Tienes que conocer en qué cosas tienes que trabajar en tu vida. Y también qué cosas Dios te puede usar para bendición de otros. Todo esto es parte del conocimiento de los tiempos que Dios quiere que nosotros entendamos. Mis hermanos, no podemos hacernos de la vista gorda. El mundo pasa por alto muchas cosas. El Señor dijo: ni una jota ni una tilde de mi ley. Nada. Si lo conocemos, hay dos cosas que podemos hacer: arrepentirnos, pedir perdón y comenzar a trabajar en ello. Si nos hacemos de la vista gorda, no pasa nada en nuestra vida espiritual. Vamos en una decadencia, vamos a pique, a una destrucción inminente. No podemos hacernos de la vista gorda. Muchos se hacen de la vista gorda con lo que está pasando con sus hijos. Ahí están los hijos todos perdidos, todos dañados en su corazón. Ahí están los hijos todos rebeldes y se hacen de la vista gorda los papás. Es que está chiquito, ya va a aprender. Pero si tiene 25 años, ¿cómo que ya va a aprender? Ay, no, es que yo aprendí a los 40. Sí, pero pues eso no significa que sea de generación en generación o una herencia. Muchos se hacen de la vista gorda con sus hijos y no trabajan con ellos. No conocen el tiempo de trabajar con sus hijos. Y cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde. Ya son drogadictos, asesinos, prostitutas o quién sabe qué otra cosa. Porque no trabajaron a tiempo con ellos. Muchos se hacen de la vista gorda con su matrimonio. Y se dan cuenta hasta que les piden el divorcio y ahora sí quieren comenzar a trabajar demasiado tarde. Debiste haberte dado cuenta, tenías que conocer el tiempo, pero no lo trabajaste. Y tu matrimonio no es un matrimonio honroso para Dios. Muchos se hacen de la vista gorda también con lo que está pasando en la iglesia, en las necesidades. Ven un papel tirado y se van de largo. Ven que algo se le tiró a alguien algo, un jugo, y no. Para eso están los servidores. No, mis hermanos, no tenemos que hacernos de la vista gorda con todo lo que está pasando. Necesitamos estar atentos a todas estas cosas.
¿Qué es lo que está pasando alrededor mío? ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí también? El Señor Jesucristo habló a los fariseos en Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego dicen: agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen: ay, ahora va a haber calor. Y lo hace. Hipócritas, les dijo en el versículo 56, ¿saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguen este tiempo? Veían señales, milagros, prodigios. Veían algo asombroso en Cristo Jesús y no distinguían las señales, no distinguían los tiempos. Se hacían de la vista gorda. Y la pregunta que el Señor les hace es muy clara: ¿cómo no distinguen este tiempo? Y así están muchos el día de hoy, mi hermano. Muchos están así hoy en día. Distinguen más la vida del otro que la propia. No, de seguro aquellos, mira, de mí te acuerdas, así luego se agarran a la vida, de mí te acuerdas, aquellos dos van a tronar. Y distingue las señales que te dan por allá, pero no distingue las señales que te dan tus hijos a gritos, o tu matrimonio a gritos. Distinguen las señales de otras partes, pero las propias no. Distinguen más las cosas naturales que las espirituales. Perciben las cosas naturales, pero no perciben las cosas espirituales. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque el único que no percibe las cosas espirituales es el hombre natural, el hombre sin Cristo. Así lo dijo el apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 2. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Muchos no distinguen las trampas del enemigo y caen redonditos a las tentaciones. Ahí tengo un amigo que es un amigo muy, muy querido, y dice: no, si yo ya conozco al diablo, dice. Él salió de la penal, estuvo 10, 11 años allá en la penal, y sale y pues con ganas de formar una familia. Y dice: no, si ya me han caído, dice, para el diablo no hay hombre feo. Dice, porque él ya tiene creo que 50 años. Entonces dice: para el diablo no hay hombre feo. Dice: si me llegan, ya me han llegado 2, 3. Dice, que me han querido convencer. Dice, pero no. Yo entiendo que es el diablo queriéndome meter zancadilla para que tropiece en lo que el Señor está haciendo. Y se me hace hermoso, mis hermanos, verlo como ha trabajado en su vida espiritual. Y de todos los que han salido de la penal, yo puedo dar testimonio que es el que al Señor más ha levantado. Los demás ahí andan arrastrando la cobija, y algunos ya andan en el mundo, algunos ya se volvieron locos. Literalmente salieron y se metieron a brujería, hechicería, y andan locos. Pero muchos no distinguen las trampas del enemigo y caen redonditos. Como la otra vez contaba un pastor daba el ejemplo de otro pastor que le daba consejería a las hermanas en un restaurante, y que le decía a su esposa: oye, mi amor, yo no creo que esté bien que des consejería en un restaurante a las hermanas solas. Ah, pues ¿qué te pasa? Y comenzaba, no distinguía, estaba ciego. No, mi hermano, tenemos que nosotros estar atentos, poner atención en conocer los tiempos que estamos viviendo, principalmente en nuestra vida espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual? Si la entiendes y la conoces, o vas a trabajar para que vaya en un crecimiento, o si la ignoras y te confías, va a explotar. Te vas a dar cuenta que no hay vida espiritual, que no hay testimonio. En ocasiones queremos meternos a escatología, ¿verdad? No, la escatología, está bien padre, los fines de los tiempos, el apocalipsis y las copas de la ira, y nosotros llamamos, no, ya nos va a llevar el Señor, no, vamos a estar aquí. Y te metes a escatología queriendo entender esos tiempos y no entiendes los que tienes aquí a la mano.
¿Quieres meterte a estudiar la historia de la iglesia? Miles de años de historia. Y no puedes con tu hijo de 5 años, 6 años, 7 años, 10 años, la historia de tu hijo o de tu esposa. Muchos quieren comprender estos tiempos, las dispensaciones que nos habla la palabra, pero no conocemos nuestros propios tiempos, no conocemos lo que estamos viviendo y no conocemos nuestras etapas. No conocemos si es tiempo para tener los jóvenes o las jovencitas novio o novia. Pero ahí andas queriendo estudiar escatología. ¿Será coherente? ¿No será que eso te va a dañar más allá de llevarte a un crecimiento espiritual? Ya basta el tiempo pasado para ser insensibles, mis hermanos. Es hora de despertar, es lo que dice la palabra. Es hora de despertar. Conociendo el tiempo, es hora de levantarnos del sueño, es hora de despertar del sueño. La iglesia pareciera que sigue dormida. Hay una canción de un cantante que se llama Marcos Vidal, que se llama Cristianos. ¿Cuántos la han escuchado? Está muy bonita la canción. Él luego, a ver si al Andrés o al Iván se les ocurre cantarla aquí. Está muy padre la canción, es como una reflexión. Es una canción de reflexión, no es alabanza ni adoración, es canción de reflexión. Pero él hace como una comparación entre la historia de cuando Jesucristo resucita a la hija de Jairo, cuando va a ese lugar o va en camino y comienza, y están todos ahí lamentándose, están agüitados, y les dice el Señor: no se lamenten, la niña no está muerta, duerme. Y dice que entra, la toma de la mano y le dice: muchacha, levántate. Y se levanta. Y este hombre hace una analogía entre la iglesia y esta narrativa, en donde dice: ojalá el maestro pudiera decir: solo duerme, no está muerta. Obviamente sabemos que la iglesia no está muerta, mis hermanos, ni las puertas del Hades prevalecen contra ella. Pero la pregunta aquí: ¿somos la iglesia? ¿Somos parte de la iglesia? Ahora, si somos parte de la iglesia, ¿estamos trabajando como iglesia? ¿Estamos buscando las cosas que la iglesia tiene que hacer? Así como el Señor, dice en Lucas 8:54, que la tomó de la mano y le dijo: muchacha, levántate. Es lo que el Señor quiere hacer con muchos el día de hoy. Tomarlos de la mano y despertarlos del sueño. Levantarse del sueño para vivir el tiempo que nos resta en lo que verdaderamente compete a la vida cristiana. ¿Cuánto tiempo te resta en esta tierra? Alguien que me diga. ¿A poco no saben cuánto les queda de vida? Entonces, ¿por qué no trabajamos? ¿Por qué estamos tan confiados? Dile al que tienes a un lado: muchacha o muchacho, levántate. Y tú respóndele: 5 minutitos más. Necesitamos levantarnos, despertarnos del sueño. Esta palabra sueño es la palabra hupnos, que significa modorra espiritual. Muchos modorros espirituales. ¿Cómo es un modorro? Se levanta y choca con todo, ¿verdad? Se levanta así y choca con la pared. Uy. Trae los ojos entre abiertos y cerrados. No sabe si despertó en la cama, en el sofá o en el patio. Simplemente está modorro. Eso es a lo que se refiere. Un modorro espiritual. Habla de un estado de adormecimiento del alma o una vida de conformidad espiritual al mundo. Habla de estar somnoliento o tener cada vez más sueño. Ay, es que cada vez me da más flojera ir a la iglesia. Es que estás somnoliento. Tienes cada vez más sueño. Traes una modorra espiritual que te va a llevar al caos. Ay, es que cada vez me da más flojera leer la palabra. Es que me da más flojera escuchar predicaciones. Es que me da más flojera ayudar a los hermanos. Me da flojera servir. Me da flojera ponerme a orar con mi esposa. Me da flojera ponerme a orar con mis hijos. Ya despierta del sueño, estás todo somnoliento.
Tienes una modorra espiritual. O en algunos casos esta palabra se refiere también a estar profundamente dormido. No sé si les he contado una historia que me pasó con mi hija, la pequeña. Mi hija chiquita tiene el sueño pesado, pesado, pesado. En una ocasión, ella tenía como yo creo como 1 año y medio, más o menos. 1 año, año y medio. Como toda buena niña y obediente a los padres a esa edad, dormía en nuestra cama, la cama de mi esposa y la mía. O se iba a dormir con nosotros. Y en una ocasión, yo estaba dormido, eran como las 3 de la mañana, y agarro la cobija y la aviento y me tapo. Pero noté que mi hija estaba aquí y la tapé completamente, le eché la cobija en la cara. Y cuando yo me di cuenta de eso, la destapé y le puse mi mano en su pancita. Ya ve cómo somos los papás. Pero no sentí su respiración. Y me asusté y me desperté y le dije, mi amor, levántate. Y la agarré y la levanté y la cabeza iba así, me va a todos lados. No, me puso un susto, le pusimos unas cachetadas. O sea, no fuerte, tampoco no se imagine que lo agarré. No, pues sí le pegué y no despertaba. Me puso un sustote, mi esposa se asustó y de repente le hace a mi hija. Le hace así. Y yo, mi esposa le bajó la presión. O sea, le bajó la presión del susto. Muchos están así. A ver, denle unas cachetas. No se crea, pero necesitamos despertar, hermanos. Muchos están profundamente dormidos y no saben ni lo que pasa alrededor de ustedes. No están trabajando. Necesitamos despertar de una vida somnolienta. ¿Se acuerda cuando Pedro y los discípulos se quedaron dormidos cuando Jesús les dijo que oraran que los ayudara a orar? ¿Sabe el motivo por el cual les pidió que oraran? Para no caer en tentación. O sea, necesitaban estar alertas, velando y orando para no caer en tentación. Se perdieron de la bendición de orar juntamente con el Señor. En otra ocasión dice que se estaban quebrando de sueño. Tenían mucho sueño, pero en su sueño alcanzaron a ver la transfiguración del Señor Jesucristo y despertaron. Y querían volver a dormirse porque querían hacer unas hamacas para echarse a acostar. Pero no es esa la vida que el Señor nos pide. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20 se narra una historia de un hombre, a ver si alguno se identifica con él. En Hechos capítulo 20 del versículo 7 al 9 se narra la historia de un hombre llamado Eutico. Y dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Fíjense, para que no se quejen de que nos extendemos poquito más. Pablo lo alargó hasta la medianoche, porque se iba a ir al día siguiente. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado como muerto. Mi hermano, síguete durmiendo en la enseñanza, Este hombre se durmió en la enseñanza y lo levantaron muerto. Se durmió ante la enseñanza de la palabra de Dios, cayó y murió. Mis hermanos, si nos dormimos en la enseñanza de la palabra de Dios, si nos quedamos en el sueño y no despertamos, nos vamos a caer y corremos el riesgo de morir. A este hombre lo resucitó Pablo, pero noticia de última hora, ya no hay apóstoles. Creo que por ahí el Abraham ha resucitado uno que otro, pero de chiripa, es pura suerte, no hay, puede no haber resurrección. No te quedes dormido.
El Señor te está hablando, te quedas dormido. Digo, no me refiero específicamente aquí. Bueno, sí me refiero también específicamente aquí. Pero Dios tiene cosas que hablarte. Si tú estás dormido, no vas a escucharlo. Si tú estás dormido, no vas a ver lo que Dios quiere hacer. Y no vas a poder experimentar el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Estamos dormidos, hermanos, en la práctica del amor. Dios nos habla, apoya a aquel hermano. Ayuda a tu esposa, ayuda a tus hijos, ayuda en la iglesia, y estamos dormidos en la práctica del amor. Estamos dormidos en el testimonio que estamos dando. No tenemos testimonio y estamos dormidos. La gente no nos identifica como cristianos y seguimos dormidos. Estamos dormidos en lo peligroso de los tiempos. Ahí están enseñando acerca de que una mujer puede ser hombre y un hombre puede ser una mujer, y tú dormido. ¿Sí o no? No, sí. ¿Verdad que un hombre puede? Sí. No saben ni lo que están hablando en el mundo, ni lo que se escucha, ni lo que está ocurriendo. Estamos dormidos en la forma en cómo estamos llevando nuestra vida espiritual, y no nos damos cuenta. Tenemos que despertarnos a la realidad de nuestra vida espiritual, a fin de practicar el amor, a fin de buscar en verdad formar un testimonio. Tenemos que formar un testimonio. La gente ya ni cree en nosotros a veces, porque nos echamos nuestras mentirillas blancas o mentirillas piadosas y no formamos testimonio. Ya no creen. Hubo un tiempo en el que hacer trato con un cristiano era lo mejor que le podía pasar a una persona. Sabía que el cristiano iba a cumplir, pero estoy hablando de muchos siglos atrás. Pero es algo que la iglesia debe de buscar. Debemos despertar a la realidad de nuestra vida espiritual a fin de manifestar, mis hermanos, que verdaderamente somos salvos. ¿Estás seguro que eres salvo? ¿Por qué? Porque Cristo pagó en la cruz por mí. Ok, ¿lo reflejas? ¿Lo manifiestas? ¿Trabajas por ello? La salvación es por gracia, mis hermanos, pero eso no significa que no tengamos que esforzarnos en todas las cosas que el Señor nos demanda. Les repito, si Dios nos hizo nuevas criaturas y nos dio una nueva naturaleza, no es para que nos confiemos, para que estemos a gusto en una hamaca con un coco. No, es para trabajar. Es para trabajar en la vida espiritual. Tenemos que pelear la guerra que está sucediendo en este momento, en nuestra generación. Hay una guerra, mis hermanos, y hay que pelearla. Y tenemos que estar atentos. Dice la Escritura, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Todo esto está escrito porque es una realidad. Estamos viviendo una guerra e inevitablemente, mis hermanos, quieras o no, estamos involucrados en ella. En la guerra todo mundo participa, quiera o no quiera, se esconda debajo de las escaleras o salga a la batalla. Todo mundo participa, sin excepción. Como cristianos estamos dentro de esta guerra y no podemos evitarla. El Señor Jesucristo nos dijo que no hay puntos intermedios. Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así de simple y de sencillo. Es una guerra en la que estamos involucrados. ¿Quieres participar? Recogiendo con el Señor Jesucristo, peleando juntamente con Él, qué bueno. Estás manifestando que eres su iglesia. ¿Quieres ser tibio? El Señor te vomita de su boca. ¿Quieres ser frío? Estás apartado y estás en enemistad contra Dios. No hay puntos intermedios. ¿Eres enemigo de Dios o eres parte de la iglesia? Y tenemos que luchar esta guerra. Existe un antagonismo, mis hermanos, entre el mundo y el Señor Jesús. Fíjense lo que dice 2 Corintios 6:14. Ahora su Biblia. Hay un antagonismo entre el mundo y el Señor Jesús, y no importa cuántas buenas intenciones tengas. La palabra es la palabra y es nuestra máxima
norma de fe y de conducta. Todo nuestro pensamiento tiene que ser cambiado, restituido por la palabra de Dios o sustituido. 2 Corintios 6:14 dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y esto aplica a cualquier relación, hermanos. No es una relación de pareja, aunque aplica para la relación de pareja, pero aplica a cualquier otra relación. De hecho, se refiere más a la relación de los hermanos o de las personas. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Hay una enemistad entre estas cosas. Por esta causa, como cristianos, mis hermanos, que hemos sido participantes de la naturaleza divina, se nos demanda desechar las obras de las tinieblas, pero también al mismo tiempo buscar día a día las vestiduras de luz. Y para que esto suceda hay que trabajar, porque indudablemente e inevitablemente estamos inmersos en esta guerra. Si no nos vestimos de las armas de luz, entonces comenzamos a adoptar las obras de las tinieblas. Si desechamos las obras de las tinieblas, automáticamente y por consecuencia nos estamos vistiendo con las armas de luz. ¿Es una o es otra? ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? El mismo texto nos lo dice: no glotonerías, no borracheras, no lujurias, no lascivias, no empleitos, no envidias. ¿No más eso? No. Gálatas 5:19: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿No más eso? No. Y toda cosa semejante a esta, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, creo que faltó una. Bueno, 1 Corintios 6:9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Quieren más? Y todas estas cosas eran algunos antes. Dice la Escritura: y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, hermanos. Ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estas cosas ya no debemos de trabajar por ellas o permitir que tomen terreno sobre nuestra vida como hijos de Dios, si es que ya hemos sido lavados, santificados, justificados y tenemos el Espíritu de Dios. Por el contrario, dice la Escritura que debemos vestirnos del Señor Jesucristo, no proveer para los deseos de la carne. Esta palabra proveer significa fortalecer o trabajar por fortalecer los deseos carnales. Habla de pensar con antelación. Hay otra traducción que lo traduce de la siguiente manera: no anden premeditando planes para satisfacerse. No anden premeditando planes para satisfacerse, porque esas son cosas de las tinieblas. Nosotros ya no andamos en las cosas de las tinieblas. No, más bien dice que nos vistamos con las armas de luz. ¿Qué es eso? Que debemos de trabajar a fin de manifestar las nuevas vestiduras que hemos recibido de Dios, las vestiduras de Cristo Jesús, los pensamientos, las acciones, los sentimientos de Cristo Jesús. A esto hemos sido llamados. Algunos dicen: no, es que yo no soy Dios para perdonar. No, pero eres llamado a perdonar como hijo de Dios. No puedes ser hijo de Dios sin perdonar, porque la venganza, el odio, la ira, todo eso son obras de las tinieblas. Ya no andamos nosotros en tinieblas. Abre Colosenses capítulo 3 versículo 10. Ya estamos terminando.
Colosenses 3:10 al 14, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pónganme mucha atención, porque el apóstol Pablo a través de este pasaje expresa claramente las vestiduras que debemos de tener como cristianos. Colosenses 3:10 al 14, Nueva Traducción Viviente dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, no importa si está o no circuncidado, no importa si es inculto o incivilizado, esclavo o libre. En esta vida nueva, ¿quién es el único que importa? Cristo es el único que importa. Y Él vive en todos nosotros, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Qué claro mensaje de la palabra del Señor, ¿no? Algunos dicen: hubieras comenzado por ese pasaje y te hubieras evitado la prédica que para la otra. También Pedro, en 2 de Pedro 1, 4 al 12, esto yo lo voy a leer rápidamente en la Nueva Biblia al Día, dice: Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción de este mundo debido a los malos deseos, puedan participar de la naturaleza divina. Por eso deben esforzarse, repite conmigo, esforzarse, por añadir a su fe una buena conducta. A la buena conducta, el entendimiento, al entendimiento, el dominio propio, al dominio propio, la paciencia, a la paciencia, la devoción a Dios, a la devoción a Dios, el afecto fraternal, y al afecto fraternal, el amor. Si ustedes tienen estas virtudes y las desarrollan, estas los ayudarán a crecer y conocer más a nuestro Señor Jesucristo, y los harán más fructíferos y los harán más útiles. Por otro lado, el que no tenga estas virtudes está ciego. Una persona ciega, ¿cómo está? En tinieblas. Cierra tus ojos poquito así. ¿Ves algo? ¿Qué viste? Oscuridad, nada más. Pero el que no tiene estas cosas, el que no trabaja por estas cosas, el que no trabaja por establecer una vida cristiana conforme a la palabra, por revelar la nueva naturaleza, está ciego o es corto de vista y ha olvidado que Dios lo limpió de sus viejos pecados. Así que, amados hermanos, puesto que Dios los ha llamado y los ha escogido, procuren que esto eche raíces en ustedes, pues así nunca tropezarán ni caerán. Además, les será concedida amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo contrario a aquellos, ¿verdad?, que no los dejaron pasar. Jamás dejaré de recordarles estas cosas, aun cuando las sepan y permanezcan firmes en la verdad. Mis hermanos, la vida cristiana no es una vida estática. No es una vida en la que recibiste a Cristo Jesús y ya. No, la vida cristiana es una vida espiritual creciente. El Espíritu de Dios cada vez va tomando mayor terreno en tu corazón, en tus pensamientos. Tu forma de actuar, de pensar, de sentir va siendo cada vez más al molde del Señor Jesucristo, al de la palabra. La vida cristiana es una práctica de lo que está escrito en la Biblia. Y nosotros como cristianos tenemos que trabajar en ello. Hay un trabajo que hacer, mis hermanos. Tenemos que dar testimonio del reino de Dios que se ha establecido en nuestro corazón. Tenemos que predicar el evangelio, tenemos que dar el mensaje de las buenas nuevas. Hay personas esperando que se manifieste el testimonio de los hijos de Dios para creer en el buen mensaje del evangelio. Hay personas esperando ese mensaje, esperando que llegue la salvación a sus vidas. Nosotros estamos encargados de eso.
si somos parte de la iglesia de Dios. Debemos de buscar el perfeccionamiento, cambiar constantemente nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de vivir para que podamos cumplir con la voluntad de Dios. Debemos ir hacia adelante, que nuestro carácter vaya madurando. El fruto de nuestra transformación se vaya viendo, se vaya haciendo visible. Dejar las cosas del mundo para comenzar a imitar cada vez más las cosas de Dios. Porque en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Andemos pues como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Nunca podemos decir que Dios no nos habló a través de su palabra en cuanto a lo que verdaderamente es ser una nueva criatura. Fueron 19 temas, hermanos, y podríamos sacar muchos más. Pero creo que es suficiente lo que el Señor nos ha hablado hasta el día de hoy para comprender si realmente tenemos esa nueva naturaleza o no. Si la tenemos, ¿qué estamos haciendo con ella? Si no la tenemos, buscar tenerla. Pero nunca vamos a poder decir que el Señor no nos habló en cuanto a las cosas que Él nos demanda en su palabra como hijos de Dios. Les repito, el Señor nos dio todo lo que se necesita para vivir la vida cristiana. Y su Espíritu Santo fue con la única intención de que podamos ser cristianos de a verdad, cristianos de a de veras, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Eso es posible porque el Señor mismo hizo la obra, nosotros no. Nosotros seguimos a la obra que Dios ya hizo en nuestros corazones, en nuestras vidas. La seguimos y la confirmamos, rindiendo nuestra voluntad en obediencia a lo que está escrito en su palabra. Y con todo ello nos va bien. Con todo ello hay fruto en nuestra vida, en nuestra familia. Con todo ello sus promesas y su herencia se hace manifiesto en todo lo que somos. Su paz, su amor, su justicia. Debemos de buscar ser cada vez más cristianos. El mundo necesita cristianos, hermanos. Cristianos de a de veras. Quizá no impactes el mundo como un Spurgeon o como un Billy Graham de nuestros tiempos, o como muchos otros de los siglos pasados, pero puedes hacer la diferencia en tu casa, puedes hacer la diferencia en tu familia. ¿Y tú qué sabes si en las próximas generaciones de tu mismo linaje se levantará alguien al cual el Señor usará para llevar el mensaje de la palabra a los lugares más remotos de la tierra? Pero tenemos que conocer la vida cristiana que estamos llevando. Despertemos, hermanos. Es hora ya de despertar, de levantarnos del sueño. Cristo viene pronto y la salvación que se nos fue prometida está más cerca que lo que creemos. Que no suceda como en los días de Noé, sin saber cuántos años les quedaban de vida. Cada uno fue apagando el despertador. Cada uno fue pidiendo 5 minutitos más. Y de 5 en 5 se formaron 120 años. Hasta que Noé entró en el arca y todos los demás perecieron. No perdamos el tiempo, hermanos. Cierren sus ojos. Padre, aquí estamos, amado Dios. Gracias por tu gran misericordia. Porque el estar aquí, Señor, escuchando tu palabra es una muestra maravillosa de tu amor. Háblanos a lo profundo de tu corazón, de nuestro corazón, como esa espada de 2 filos que penetra, que no deja nada oculto, sino que todo lo hace manifiesto delante de ti. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos has hablado.
y estamos agradecidos por ello. Bendice a mis hermanos, bendice nuestras vidas, bendice a tu iglesia en este lugar. Confirma cada día más nuestros pasos en tu palabra, en tu reino, y haznos ser adoradores en espíritu y en verdad, cristianos que manifiestan esa nueva naturaleza, esa nueva creación que tú has hecho en nosotros. Gracias, Padre. Sigue obrando, sigue trabajando en nuestras vidas, y como el apóstol Pedro habló diciendo: nunca les dejaré de recordar estas cosas, aunque ustedes ya las sepan y estén confirmados en la verdad. Asimismo, tú tampoco, Señor, nunca nos dejes de recordar estas cosas. Aunque pensemos que ya las sabemos, aunque pensamos que estamos firmes, nunca nos dejes de hablar. Siempre háblanos, Señor. Siempre haznos ver nuestra condición. Siempre haznos ver lo que nos falta. Que podamos correr esta carrera conociendo el peso y el pecado que tenemos encima para poderlo quitar. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por esta serie de enseñanzas que nos permitiste dar, que nos permitiste recibir. Ayúdanos a que cada palabra sea recordada por tu Espíritu Santo en el momento oportuno, y que todos nosotros podamos confirmar también a otros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos y te reconocemos. Te damos toda la gloria. Solo tú la mereces, solo tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor les bendiga, los guarde, que el Señor siga manifestándose diariamente en su vida, y que puedan cada uno de ustedes llenarse completamente de Dios y experimentar su plenitud. ¿Sale? Que el Señor los bendiga y que tengan una bonita tarde con sus familias. Estamos despedidos. Muchas gracias.